Muy buenos días. En esta ocasión vamos a entrevistar a una muy reconocida fotoperiodista, licenciada y docente, Ana Humansor. Ella nos va a platicar un poquito de su experiencia, así que un gusto tenerla el día de hoy. Y pues primeramente vamos a empezar. ¿Cómo le gusta a usted que la llame en el ámbito periodístico? ¿Cuál es su nombre? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a mí en el ámbito periodístico me conocen como Arely Humansor. Bueno, yo soy graduada de la licenciatura en periodismo desde el 2004, más o menos por ahí ya, antes, bueno, la venía ejerciendo, ¿verdad? Pero más o menos como por esa fecha me gradué. Y ya me conocían bastante algunos fotógrafos, también algunos medios impresos. Y la mayoría pues me conoce como Arely Humansor. Mira, pues Arely Humansor, excelente. Pues como nos mencionó, él se graduó en el 2004, pero su carrera hace cuánto empezó y cómo fue. Bueno, fíjense que es bien interesante porque al igual que muchos estudiantes, pues siempre tenemos la inquietud, ¿verdad? Cuando estamos estudiando pues las carreras de periodismo, algunos pues están estudiando las carreras de comunicaciones, o en este caso pues algunas carreras que también tienen bastante similitud. Y bueno, siempre tenemos esa inquietud de pues ver si en algún momento vamos a incursionar en los medios de comunicación, ¿verdad? En mi caso, pues yo puedo decir que tuve quizás la bendición estando pues prácticamente acababa de llevar fotografía cuando se me presenta la oportunidad de poder ir a un medio de comunicación. El primer medio que empecé a hacer mis prácticas, a hacer mis pininos, fue en el Diario de Hoy, y me tocó también estar en el área de prensa. Entonces para mí al principio era mágico hacer una cosa que algo que no me lo imaginaba, que iba a poder llegar hacia esa etapa. Y sobre todo mi impresión así fue cuando empecé a ver mis primeras publicaciones ya en el periódico y que aparecía mi nombre. Eso para mí era quizás la satisfacción más grande, por el hecho de que no solamente sabía de que mis fotografías se iban a empezar a ver pues a nivel de país, ¿verdad? Sino que también aquellas personas que me conocen y que pues se sentían muy orgullosas del hecho de que ya uno estaba empezando a como incursionar, ¿verdad?, en los medios. Entonces empecé haciendo prácticas, pasé más o menos como un año así estando entre prácticas entre el Diario de Hoy y Periódico Más. Y bueno, lo van captando también a uno en el sentido de que, bueno, esta chica es muy buena, está haciendo bien su trabajo, y poco a poco pues me van llamando para empezar a cubrir, por ejemplo, algunas secciones, y eso pues me fue facilitando no solamente por experiencia, sino que también para empezar también a conocer otras áreas, ¿no? Entonces con el tiempo pues tuve también la oportunidad ya de empezar a integrarme ya de manera pues ya en una plaza en el Diario de Hoy, y eso pues me facilitó muchísimo para empezar a quedarme ya trabajando con ellos, pero seguí estudiando porque yo siempre tenía esa inquietud, es decir, estudiar y trabajar si se me daba la oportunidad, ¿verdad? Entonces nunca dejaba de estudiar, yo siempre tenía muy claro que yo tenía que culminar mi carrera, y bendito Dios, pues sí se logró en este caso pues culminar la licenciatura. Y bueno, yo seguí trabajando siempre en el periódico, y eso me fue abriendo puertas también, ¿verdad? Entonces es algo que yo siempre voy a estar agradecida, porque prácticamente pasé por muchas secciones del periódico, también estando en el Periódico Más también, que era como el hermanito menor, ¿verdad? Pero también se hacía otro tipo de producción de fotografías también, pero quizás mi área más fuerte fue la parte de prensa, aunque también me tocó un tiempo trabajar con la parte de revistas, y también fue un aprendizaje y les digo una experiencia muy bonita, algo que de verdad yo soy muy contenta porque se me facilitó bastante el poder ya ser otro tipo de fotografía, ¿verdad? Es decir, ya no solamente la parte de prensa, porque en prensa ya sabemos que o hacemos la foto o se nos va, porque en prensa de eso se trata. Si no logramos hacer la fotografía, pues se nos escapó el momento y ya no logramos hacer la foto. En cambio, en la parte de las revistas se me da la oportunidad de poder ser mucho más creativa, tener como más paciencia al momento de hacer las fotografías, pensar muy bien qué es lo que se va a hacer, las conceptualizaciones, y eso pues me permitía también trabajar en esta parte, que era un giro totalmente diferente a lo que nosotros hacíamos en prensa, ¿verdad? Pero se me fue facilitando. Y luego pues se me fueron abriendo las puertas también en otras instituciones. También trabajé
en el área de gobierno con la doctora Wanda Pignato también, en la Secretaría de Inclusión Social, y también luego también trabajé en Diario El Mundo también. Que Diario El Mundo también, a pesar que era un periódico pequeño, me encantó, y ahí sí ya no estábamos seccionados, sino que ahí hacíamos de todas las áreas. Entonces, la experiencia que yo ya traía, ya previa de lo que ya estaba en el día de hoy, cuando ya estuve en los otros medios, en este caso como Diario El Mundo, se me facilitó bastante, y tuve la oportunidad todavía de que se me daba esa confianza de empezar también a trabajar la parte de fotoreportajes. Entonces, ya ahí a uno empezaba a proponer ya temas que hasta a veces se podían destacar en una página o en 2 páginas. Entonces eso para mí fue, y siempre voy a estar muy agradecida pues con todos los medios que siempre me dieron esa oportunidad, de que no solamente aprendemos a diario, sino que también vamos mejorando en la parte fotográfica, porque todos los días se aprende algo, todos los días no solamente aprendemos de los compañeros, no solamente aprendemos de las situaciones en las que estamos haciendo las fotografías, sino que también nos vamos concientizando como, no solamente como ser humano, sino que también nos vamos concientizando dentro de lo que es la carrera. Y realmente es muy importante también, porque todas las personas que están dedicados a la fotografía, a la redacción, todo lo que tenga que ver con las comunicaciones, tienen que ser personas que sabemos que tienen que tener pues ese sentido humano. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones nos vemos, por ejemplo, en una situación, por ejemplo, de un homicidio, por ejemplo. Entonces, tenemos que sí estar conscientes a lo que vamos a hacer, que ya sabemos que es la fotografía, pero también tenemos que estar siempre con esa parte humana, ¿verdad? Respetar, si es posible, a la familia. Hay cosas que también tenemos que saber cuáles van a ser nuestros límites. Entonces, en esta parte del periodismo, en la parte de las comunicaciones, siempre tenemos que tener bastante claro esto, pero eso sí, ¿verdad? Cuando uno también va a hacer las fotografías, pues claro, tiene que estar en ese momento, estar muy concentrado cuando está trabajando y hacer su trabajo también lo mejor que se pueda. Y así poco a poco, ¿verdad? Eso me permitió pues ir conociendo, y pues ya ahora que estoy en la parte docente, pues también hoy puedo dar también gracias a Dios porque la oportunidad que se me ha brindado, eso me ha permitido ahora pues digamos traspasar esa parte, ¿verdad? Es decir, ya estoy aquí no solamente compartiendo esos conocimientos, que en muchas ocasiones pues pasaron cosas buenas, cosas difíciles y de todo, y hoy que estoy en la parte docente pues me gusta bastante porque me gusta compartir con los estudiantes esa parte, sobre todo en la parte fotográfica, para que también ellos entiendan que a veces no es solamente venir y apretar el botón, sino que también concientizarnos del por qué vamos a hacer una fotografía y para qué en este caso. Entonces, hoy que estoy en la parte docente, yo sé que me estoy esforzando más todavía, yo sé que tengo que incluso ser muy paciente con mis estudiantes, sobre todo porque yo sé que algunos vienen desde cero, en la parte de querer aprender en la parte de fotografía, otros yo sé que ya vienen más pro, pero así tenemos que tener nosotros también esa paciencia, ¿verdad? Y sobre todo ver que ese aprendizaje, pues yo sé que vale la pena. Es un aprendizaje que yo sé que muchos se lo llevan, y me encanta cuando después ya lo veo a muchos estudiantes que están en los medios de comunicación o que ellos mismos están creando sus propias empresas, porque eso dice muchísimo también al momento que vemos que todo ese esfuerzo que hemos hecho pues ha valido la pena. Y así más o menos es lo que les puedo compartir. La verdad que tiene una gran trayectoria y mucha experiencia. Pero en su caso, ¿cuál cree que han sido los obstáculos que han sobrellevado? Los obstáculos. Bueno, fíjense que quizás muchos van a decir que quizás la parte de ser mujer, van a decir, porque quieras o no, la parte de fotografía casi siempre pues fue un área que casi siempre se manejaba entre hombres, ¿verdad? Es decir, que era un área que pues estaba más para hombres. Se entiende, porque en realidad por el tipo de actividades que se hace, pues podrían decir que solamente los hombres lo podían hacer, pero al final yo casi, cuando empecé a trabajar en esta área de la parte fotográfica, pues yo lejos de verlo como un obstáculo, lo vi más como una oportunidad. ¿Por qué? Porque en este caso sí podrían decir, van a haber algunas coberturas que a lo mejor no lo va a lograr hacer, pero en uno está el demostrarlo. En uno está, si uno dice, yo puedo ir a hacer esta asignación o puedo ir a hacer esa cobertura, y cuando uno ve el resultado de su material, ahí es cuando uno dice, si pueden ellos, yo también puedo hacer. La verdad es que es algo bastante inspirador.
poder sobrellevar todos esos obstáculos y ver toda la experiencia que ha logrado durante los años. ¿Alguna experiencia que usted tenga que sea como muy importante para su carrera? Pues fíjense que han habido muchas experiencias, pero creo que quizás la mayor experiencia que creo que nosotros podemos llevar es aprender muchísimo de otros fotógrafos. Yo recuerdo que en muchas ocasiones, y cuando empezaba en la parte fotográfica, en algunas ocasiones me tocaba salir con muchos fotógrafos, entonces con ellos experimentaba muchísimo, digamos, ir aprendiendo cómo se tenía que trabajar. Con algunos pues teníamos bastante buen clic, por decirlo así, de que nos apoyaban muchísimo, nos ayudaban bastante, y también nos encontramos pues con algunos que eran como muy cerrados, ¿verdad? Es decir, que de repente no podíamos pues como entablar un poquito más en cuanto a la parte fotográfica, es decir, practicar o ver qué aprendizaje se puede tener. Pero por ejemplo, sí tuve muchas experiencias, y quizás algo que a mí que sí me ha gustado y que sí es muy importante tomar en cuenta es cuando nosotros vamos a hacer una cobertura periodística, es decir, vamos a X actividad, y sobre todo lo que yo la experiencia me llevo es qué aprendizaje me llevo de esto, qué es lo que yo aprendo, no solamente en la parte fotográfica, sino que también en la parte humana. Entonces, han habido tantas historias, han habido tantas situaciones que me he visto enfrentadas, pero una de las cosas que sí me gustaba siempre era estar muy cercana con la gente, porque así uno podía escuchar desde ellos todo lo que ellos nos podían contar. Y cuando uno ya empezaba a platicar con las personas, ya hasta se imaginaba qué tipo de fotografía podía hacer. Entonces, quizás esa parte es la que quizás más me ha marcado, porque sí nos encontrábamos en situaciones en que habían personas que, bueno, lloraban, reían y nos contaban sus historias, y eso quizás era lo que más nos marca bastante a nosotros, porque algunos pueden decir, ¿verdad?, que los fotógrafos pues son unas personas muy duras, muy frías, pero no, al contrario, o sea, somos personas que también lloramos, que reímos, que pues si nos sentimos a veces mal, pues claro, no lo mostramos, pero sí, en este caso tratamos como de sobrellevar las cosas también, ¿verdad? Porque todos pasamos por situaciones muy diferentes. Como a uno le puede ir bien en un día, pues a otro puede ser que le vaya un poquito mal, pero lo que sí me gustaba es que sí había ese apoyo en muchos fotógrafos, de que de repente decía, hoy tienes un mal día, pero mañana va a ser mejor. Y eso es lo importante también. Sí, el apoyo, ¿verdad? ¿No? El apoyo. Que se da, como Exacto. muchas personas quizás no les gusta compartir los conocimientos, pero ahora cada quien tiene su estilo y esos conocimientos van formando algo excelente. Por eso, ¿algún consejo que usted le quisiera dar a los que están interesados en el fotoperiodismo, cuál sería? Bueno, a quienes quieran dedicarse a esta área, bueno, primero tienen que armarse de valor. O sea, porque estar en el fotoperiodismo no es algo de que solo llego y aquí vengo y ¿qué voy a hacer? O sea, hay que tener bien claro, porque cuando uno entra a esta etapa del fotoperiodismo, uno tiene que ser bien consciente de que se va a encontrar en situaciones muy difíciles, situaciones que también van a ser bastante fáciles en algunas ocasiones, pero en las situaciones más difíciles es cuando uno tiene que estar como bien presente y decir, bueno, ya estoy en esto, y si a mí me gusta estar en esta área, yo tengo que enfrentarlo, porque van a haber situaciones en las que de repente no nos van a gustar estar en esos lugares, es decir, van a haber situaciones muy difíciles, y sí va a ser como bien difícil. Solo comentarle un ejemplo. Yo recuerdo que hace años hubo una masacre de unos jóvenes en el Puerto de la Libertad. Yo recuerdo que pasé 3 días, más o menos 3 días, pasamos entre ir y venir al Puerto de la Libertad hasta que sacaron los cuerpos de los jóvenes. Entonces, el estar escuchando a las familias, el estar escuchando todos los testimonios de la familia, marcaba muchísimo. Entonces, hay situaciones en las que uno dice, no es que solo llegamos a la oficina, vamos a las coberturas, regresamos a la oficina, entregamos material y nos vamos. No, en algunas ocasiones a veces nos toca estar fuera de nuestras casas, estar fuera incluso de nuestro ámbito familiar, y a veces no es como la normalidad que a veces nosotros siempre llevamos. Entonces, hay que estar muy consciente de esto, que a veces el fotoperiodismo es 24/7 también. Pero muchas gracias. Usted, la verdad, es un muy buen ejemplo, tanto en el área de fotoperiodismo, también en el área docente. Muchísimas gracias. Personalmente, yo sé que tiene una muy excelente enseñanza y sus alumnos aprenden muy bien. Así que, muchas gracias también por la entrevista. Le hemos conocido mucho ahora, hemos visto su experiencia, los obstáculos que ha sobrellevado y también los consejos que nos da. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias por la oportunidad también, y que nos permiten también podernos también abrir este corazón y decir, bueno, podemos también contar tantas cosas. Yo sé que a veces el tiempo es bien limitado a veces, pero
Hay tantas experiencias que a veces uno quisiera hasta contar, ¿verdad? Pero a veces el tiempo es bastante corto. Pero estoy muy agradecida también. Sí, pues bueno, muchas gracias. Bueno, aquí nos quedaríamos con la entrevista. Ha sido un honor estar con usted. La vamos a seguir viendo.